De una semana muy activa para los mercados internacionales, los inversionistas desviaron su atención al comportamiento de los metales y a la correlación del mercado local con el comportamiento de los índices americanos y otros activos de referencia, buscando así refugio ante la volatilidad y los riesgos geopolíticos. Vamos a ver quiénes ganaron y quiénes perdieron el día de hoy con Guillermo Barba, economista, blogger y editor de Top Money Report, y Antonio Nates, operador independiente e instructor de estrategias de especulación intradía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, Susana, Memo. Buenas tardes, Susana. Pues bueno, la minera Frisco ha perdido más de 24% en lo que va del año. ¿Cómo piensan que se comporte la plata en lo que resta de este trimestre, Guillermo? Gracias. Pues fíjate, Susana, que pasa con la plata un fenómeno muy interesante. Hay una correlación siempre, no uno a uno y no permanente con el oro, pero bastante consistente. Y en el caso de ambos metales preciosos monetarios, oro y plata, vimos cómo tocaron fondo, mínimo para finales del año pasado, y a partir de entonces habían tenido hasta hace unas cuantas semanas un comportamiento bastante positivo al alza. Sin embargo, hemos visto cómo prácticamente ha venido una corrección bastante fuerte, que debo decirte, lo veo como eso, como una corrección. Todavía veo, en el caso de la plata, más en concreto, como me preguntabas, un posible acercamiento a los niveles máximos del año pasado, es decir, acercándonos quizás un poquito a los 18, 19, obteniendo una resistencia muy fuerte cerca del nivel de los $20 la onza, pero quizás lo veamos hacia el último tercio o el último cuarto del año. Lo que sí es una realidad es que por este momento la plata se encuentra pues muy subvaluada. El nivel de subvaluación de la plata con respecto a su máximo histórico de 2011, que ya han pasado 6 años, más de 6 años desde que casi tocó su máximo histórico, porque sigue el máximo histórico vigente de 1980, se ha corregido enormemente. Estamos prácticamente 70% por debajo de ese máximo histórico, y bueno, por supuesto esto está afectando a productores de plata, no solamente, como ya mencionabas, a Frisco, también está afectando a Peñoles, que hoy también cayó más de 2%, y otras mineras alrededor del mundo. Pero quiero decirte que el panorama es más que positivo para los metales preciosos, y en concreto, muy específico, para los productores de plata. ¿Qué opinas, Antonio? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con Memo, principalmente porque estas 2 semanas que han pasado hemos visto en un ETF apalancado que replica a la plata, pero de manera apalancada, hemos visto mucha entrada de un gran tiburón que está comprando agresivamente. Han sido en una dark pool. Evidentemente no sabemos la naturaleza de este algoritmo táctico de ejecución. Lo que sí sabemos es que la plata está muy extendida, muy parabólica a la baja. Creo que este podría ser un muy buen soporte para que veamos el metal precioso subir. Además de que es un metal, bueno, es de los 3 metales, entre el oro, la plata y el cobre, creo que es el que se mueve mucho más agresivamente, tiene mucho más viraje y hace movimientos más agresivos. Entonces creo que la plata podría indicarnos el punto de reversión en los metales. Bien, Guillermo, Grupo México ha perdido más del 20% desde sus máximos históricos. ¿El precio del cobre pudiera mejorar en el resto del año? Sin duda alguna que el precio del cobre y de la plata particularmente va a tener un desempeño positivo. Hemos visto una onda muy fuerte deflacionaria, eso también hay que reconocerlo. Hay presiones muy fuertes en China, donde tienen un problema gravísimo de expansión de crédito, que es una burbuja crediticia que está colapsando ya, y que esto va a arrastrar, hay que reconocerlo también, a metales industriales como el cobre, y seguramente eso está presionando a la baja también los índices, las cotizaciones de las mineras, como en este caso que mencionas, sin duda alguna. Pero hay que decirlo, a pesar de esta fuerte presión deflacionaria, seguramente veremos un comportamiento positivo tanto en el cobre como en la plata en el corto plazo. Hay que decirlo, en el caso particular de la plata, vamos a ver el canal bajista ya se ha roto, técnicamente hablando se ha roto. Vamos a esperar confirmación de si llega a nuevos mínimos. Los mínimos de diciembre del año pasado decía que vamos a encontrar un soporte por ahí de los 15.80 o 15.85
dólares la onza, y pues bueno, si lo rompe, no hay que descartarlo, ¿no? En los mercados nunca hay nada asegurado, hay que decirlo que no podemos decir que no hay un riesgo de una capitulación mayor. Si algo ocurriera, decía, por estas presiones deflacionarias, sobre todo que vienen por la parte china, que es uno de los más grandes o el más grande consumidor de materias primas, entonces podríamos tener un problema fuerte. Si se rompen los soportes, como el que ya mencionaba en el caso de la plata, los podríamos ver una capitulación mayor que sí nos podría llevar a niveles extremos. Lo que sí es que tenemos que tomar en cuenta que en el caso de mineras como Peñoles, que es el máximo productor de plata, Grupo México, etcétera, Fisco, grandes productores de metales preciosos, no solamente en México, sino aquellos que forman parte de los índices de mineras a nivel internacional, están extremadamente alcistas. Hay que ver esta corrección como una oportunidad de compra, tanto en metal físico para el inversor en valor y para el especulador también como una corrección que puede dar rendimientos positivos en el corto plazo, y bueno, analizar en su momento si esta corrección se vuelve a presentar para tomar posiciones más defensivas, pero sin duda alguna que hay oportunidades muy buenas en el mercado de metales preciosos y particularmente en el de la plata. ¿Qué nos dices, Antonio? Sí, totalmente de acuerdo con Memo. Creo que el cobre podría sufrir una caída si es que la producción industrial de China no mejora. Por otro lado, creo que el cobre, en estos momentos, haciendo un estudio de correlaciones con respecto al oro, se halla con una correlación alta de 1. Entonces, siempre que el cobre genera esta correlación tan alta con el oro, normalmente suele romper con la correlación en los siguientes días y generarnos un movimiento totalmente contrario al del oro. Ahora, el gráfico del cobre de corto plazo, evidentemente estamos en un canal bajista. Creo yo que para el especulador de corto plazo se le puede hacer más factible operar el cobre porque tiene más viraje dentro de ese canal. Entonces podría haber algunas oportunidades dentro del cobre, que es un metal, como sabemos, mucho más industrial y que va a depender mucho de China. Ahora, Grupo México está más orientado, siento que depende más de lo que sucederá un poco con el Telecán, ¿sí? Por la adquisición de Florida East Coast Railway y bueno, esta parte de Grupo México que está orientada a los ferrocarriles, ¿sí? ¿Opinas lo mismo, Guillermo? ¿Todo esto depende de Grupo México, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Seguramente también tendrá afectaciones, pero yo lo vería desde un punto de vista un poco más amplio. La renegociación del Tratado de Libre Comercio, que seguramente ocurrirá y habrá que ver en qué términos ocurre, pero tendrá determinantes muy importantes también y principalmente sobre el tipo de cambio. Hay que ponerle una marca especial a esto, porque también por supuesto sabemos que esto va a tener afectaciones sobre las hojas de balance de las mineras y sobre implicaciones más amplias en la economía. Entonces hay que tomar en cuenta que factores externos son los que principalmente hay que ponerles marca personal, porque van a estar determinando lo que ocurre en el mercado local en México, porque hay que decirlo, por ejemplo, en el caso del oro, ya que estamos hablando de metales, en pesos mexicanos no está tan barato debido precisamente a la caída del peso frente al dólar de los últimos meses desde la elección de Donald Trump, que no ha logrado recuperarse del todo, a pesar de que sí ha recuperado un poco de su valor, pero sin duda alguna no perder de vista, sobre todo que la renegociación, repito, en los términos en que se dé, afectará el tipo de cambio y implicaciones más amplias en la economía, como decisiones de inversión muy fuertes, pero bueno, que no deberían el árbol no debería estorbarnos para ver el bosque. En el caso particular de materias primas y muy en concreto de los metales que nos ocupan, principalmente oro, plata y cobre, hay un futuro muy promisorio y por lo cual las mineras decía yo, se encuentran en un mercado alcista mayor de mediano y largo plazos, que el inversor en valor, inversor de estos términos, en estos plazos no debería de pasar por alto. Hay que tener un ojo muy puesto sobre las mineras y en particular sobre los metales. Guillermo, ya lo mencionaba también mi compañero. Se nos acaba el tiempo, Guillermo. Me gustaría conocer la opinión de Antonio sobre, a diferencia de otras, Peñoles acumula un rendimiento de 15% en este 2017. ¿El oro continuará ganando terreno? Sí, mira, yo creo que Peñoles del sector minero aquí en México es la que más fuerza relativa tiene con respecto a los metales, con el oro y especialmente con la plata. Esta semana tuvimos una oportunidad de inversión en Peñoles con un gran retroceso que tuvo, un gran reporte que se adelanta al soporte en la plata. Entonces creo que la medición de correlaciones y la medición de fuerza relativa en
mineras versus los metales preciosos va a ser una pieza clave para hacer un análisis. Se me hace un sector muy caliente, el de las mineras, y será cuestión de momentum de ver si la plata y el oro empiezan a hacer la reversión con esta participación de grandes tiburones que hemos tenido en la plata en estos días. Para cerrar, Antonio, los inversionistas cada vez prestan más atención a las señales de estiramiento del mercado americano. ¿Cómo está correlacionado este contra la Bolsa Mexicana de Valores? Sí, mira, ahorita que están terminados los reportes trimestrales, el Standard & Poor's deja una formación técnica que le encanta a los especuladores y a los inversores, que es una especie de doble techo muy cercana a máximos. Lo mismo deja, con una correlación muy alta, lo deja en el IPC, también deja un doble techo. La parte interesante es que hoy tuvimos órdenes enormes, iceberg, que se ejecutaron hace 72 horas y lo que hacen, bueno, estas grandes bancos reportan sus trades 72 horas después en las oficinas de Londres. Entonces tratan de aprovecharse del cambio de horario y están operando volúmenes gigantes en los 3 índices directores de Estados Unidos, que son el Nasdaq, el Russell y el Standard & Poor's, y hoy entraron decenas de millones en volumen de órdenes en corto. Entonces creo que se podría dar una reversión tanto en el IPC como en el Standard & Poor's. La clave va a ser seguir a estos grandes tiburones. Bien, pues gracias por el análisis del día de hoy, Guillermo Barba, economista, blogger y editor de Top Money Report, y Antonio Nates, operador independiente e instructor de estrategias de especulación intradía. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes, Susana. Hasta luego. Gracias.